la evidencia. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Vamos a empezar, vamos a retomar más bien el tema que dejé pendiente la vez pasada, el tema de del plural. Acuérdense que ya iba a entrar al plural. Voy a compartirles nuevamente para que puedan ver nuestra aula virtual, que es ahí donde llevamos el récord de nuestra agenda. Y les comenté el lunes que les iba a dejar, en cuanto me activaran la luz nuevamente y todo esto, que les iba a dejar trabajo, ¿no? Pero dije, bueno, mejor ya lo veo con ellos sin mayor problema el próximo viernes, o sea, hoy, y ya se dedican a adelantar trabajos, a hacer otras muchas cosas, y bueno, ya está, porque tampoco era una explicación que en ese momento la podría haber dejado por escrito, pero como que es más rico establecer esta comunicación, ¿no? Entonces, bueno, lo único que le subí, entonces aquí queda, esto fue de la del 29, pero en donde estamos viendo la segunda parte de la declinación de los sustantivos. Entonces, ahí les puse la actualización, ahí tienen la actualización de la tablita, esta que con la que estamos trabajando. Y de cualquier forma, yo les voy ahorita vamos a seguir llenando esa tablita, que me toca llenarla, dejé pendiente nada más, se la voy a compartir para que vean eh, de qué estoy hablando. Ahí está su tablita. Es más, esta no es, esta es la que está ya completa. Híjole, esa no. Espérenme. Ahorita les pongo la otra. Espérenme tantito. Es más bien es la de, déjenme ver, es la 2 o la 1. Porque es la que tiene los colores. Porque quiero que sea exactamente con la que estamos trabajando. Ahí está. Entonces ahí va de nuevo. Ahí la tenemos. Esa sí ya es con la que estamos trabajando. Entonces quiero que vean, en esta que es la que estamos trabajando, quiero que ustedes vean que en el singular, que es en donde la que ahora están viendo, en el singular tienen el dativo, es el único caso, que tengo aquí en blanquito, es el único caso que todavía no completo. Quiero dejar ese dativo al final. Y con lo que vamos a continuar hoy, la finalidad es que hoy empecemos un poco a adentrarnos en el plural, en las desinencias del plural. Esa es la finalidad. Y bueno, ya que empecemos a llenar la tablita, terminamos la clase de hoy, vuelvo a subir en la plataforma, en nuestra aula virtual, vuelvo a subir la tabla de la plantilla de las declinaciones actualizada para que cada quien pueda consultarlo. Ya aquí esta estará actualizada. Yo ahí les pongo actualización y la fecha para que ya no tengan ningún problema a la hora de consultarla, ¿no? Bueno, eso conforme de acuerdo al plan de hoy, a lo que vamos a terminar. Y en el tablón general les puse otra cancioncita más, luego la ven, no es tan solo no es el típico Happy Birthday que vimos ahí, es otro. Sí, siempre la voy a estar actualizando, Elvia. Es entonces otra versión de lo que podría ser las mañanitas, que se llama Plurimus Annos, ¿no? Que es como el equivalente al que cumplas muchos años, ¿no? Entonces, luego lo ven, ya está ahí la referencia. Quiero el videíto. Quiero irme con ustedes de nuevo entonces a nuestra tabla con la que vamos a trabajar, nuestra tabla de las declinaciones, y un poco recordar lo que hicimos pues fue hace 8 días propiamente,
hace 8 días cuando los vi, que el lunes fue cuando se me fue la luz, ¿no? Entonces lo que vimos hace 8 días, que fue un poquito adelantar la noción del plural, haciendo la referencia, la analogía más bien, haciendo la analogía como con el italiano, que a lo mejor es una lengua que muchos de ustedes han estudiado o tienen un poco más de cercanía, ¿no? Entonces, les comentaba que en el italiano la marca del plural para algunas personas es la I, ¿no? Ya tenemos ahí, que a lo mejor en italiano tienen quizá eh, la referencia de la terminación I en masculino y E en femenino, ¿no? Quizá dicen ragazzi, ¿no? O paparazzi, ¿no? Que son de las palabras que más conocemos, quizá, con terminación en I, y ragazzi, y para, en femenino tenemos el típico done, ¿no? Donna, mujer, done. Esa terminación en E es equivalente a en nuestro latín, la terminación AE. Acuérdense que tenemos el diptongo AE, en español, en singular sería luna, así como ya está ahí, y en plural sería lunae. En la pronunciación, italiana, que es una de las que se hacen luego para la lengua latina, en pronunciación italiana, tenemos que el diptongo AE se pronuncia como E, o en la pronunciación eclesiástica, por ejemplo, Elvia, que es la que luego les piden allá en la pontificia, ¿no? Entonces, aquí ya tengo claramente la referencia con la lengua italiana y ya podría ver aquí esa analogía con el italiano cuando decimos pueri, ¿no? Cuando decimos ragazzi, ya estoy combinando, cuando decimos ragazzi y cuando decimos ragazze, ¿no? Niños y niñas, ¿no? Luego los alumnos es bien curioso porque dicen, es como el italiano. Ya me rindo, sí, es como el italiano. Aunque más apropiadamente tendríamos que decir, no, en el italiano es como en latín, ¿no? Entonces, que vean que la primera y la segunda declinación son justamente esas formas que guarda el italiano. ¿Y por qué la primera y la segunda son las que guarda y no las demás? Porque acuérdense que son las declinaciones que tienen las vocales más abiertas y por lo tanto son las que tienden a evolucionar hacia el latín vulgar y luego hacia los nombres, hacia las lenguas romances, entre las que está el italiano, entre las que está nuestra lengua española también. Ahora, qué bueno que menciono en este momento el latín vulgar, porque con vulgar, yo sé que no está de más repetir esto, con vulgar no me refiero a un registro, podríamos decir, un registro no ortodoxo de la lengua. Con vulgar me refiero a la lengua hablada, al habla. Entonces ahí tengo la diferencia entre la lengua y el habla, ¿no? Nosotros hablamos español. Nosotros sabemos español en cuanto a qué es nuestra lengua materna, nuestra lengua de comunicación. Pero muchas veces nuestros conocimientos de lengua española no nos dan la posibilidad de decir que sabemos la lengua. Hablamos la lengua española, pero no la hemos estudiado lo suficiente como para decirnos usuarios de un español muy ortodoxo, digámoslo así, de reglas, de normas, de cánones. Ajá. Nosotros utilizamos la lengua de la intercomunicación. A mí me gusta mucho más este adjetivo, decir lengua de intercomunicación, lengua franca, se le dice a veces, que hablar de lengua vulgar, porque podemos confundir esa denominación de vulgar, la podemos confundir con qué, con
un registro no culto de la lengua, ¿no? Entonces es la lengua de la intercomunicación. Muy bien. Luego se dan falsas divisiones de los latines y se dice por un lado, primero fue el latín clásico y después fue el latín vulgar. No, el latín vulgar fue siempre, existió siempre, en la medida en que se trata de un latín de la intercomunicación. O sea, en el momento en el que los usuarios de la lengua se comunicaban en esa lengua, entonces existe la lengua vulgar, ¿no? Bien, entonces, vuelvo. ¿Por qué el italiano conserva esas terminaciones de plural en e y en i? Porque justamente es lo que deja, es la marca de que fue las declinaciones, justamente la primera y la segunda, las declinaciones más fuertes en el ámbito de la lengua de la intercomunicación. ¿Y qué pasó en nuestro español? Que en nuestro español no se conservó esa I, que originalmente es la marca del latín, no se conservó. Nosotros ya vimos que esa I que veo aquí en la segunda declinación, las voy a separar por medio de guioncitos, ¿no? Entonces ahí digo domini, aquí para puer digo pueri, y aquí para vir digo viri. Entonces yo aquí estaría traduciendo en nominativos plurales. Lune, las lunas. ¿Mm? Y luego, domini, los señores. Y luego, pueri, los niños. Y abajo tengo viri, ahí estaría traduciéndolo como los varones. Ajá. Bien, ahora, si me voy a la quinta declinación, acuérdense, la tengo hasta allá, hasta la otra columna que está en color rosa, tengo diei. Aquí aclarar que vamos a tomar como terminación de la quinta, no la i solita, vamos a tomarla junto con su tema. Y entonces aquí voy a decir que la terminación es ei. Ajá, ei. Bien, mientras en la segunda la terminación es i. Aun cuando yo veo que en la quinta la marca o lo que se toma como terminación es ei, aun cuando pasa esto, quiero que vean, que se fijen en la fuerza de esa i como marca del plural, ¿no? Entonces la marca del plural es la i, que pasa en la primera declinación. Fíjense, que esa I originalmente, la marca del plural aquí en la primera declinación, lo voy a borrar, tendría que ser lunai. Esa tendría que haber sido la forma en la que yo expreso o con la que yo digo las lunas. Pero los hablantes de la lengua, siempre considerando las mejores formas o las más fáciles para pronunciar una palabra, fueron los responsables de este cambio. Este cambio se le llama apertura vocálica de I en E. Entonces, finalmente hicieron que la terminación de ese grupo de palabras que después los gramáticos vinieron y colocaron en la primera declinación, hicieron que finalmente fuera AE. Cuando uno traduce o ve documentos de latín arcaico, uno puede observar, a lo mejor en cierto momento, no la terminación AE, sino la primera terminación AI. Pero que nos quede claro que quienes hacemos estos cambios somos los hablantes, desgraciadamente, y como dicen los adeptos de aprender latín en latín, que seguramente ustedes seguirán esas páginas en internet porque están muy de moda ahorita. Sí, efectivamente, los hablantes, hoy no tenemos hablantes de la lengua latina. Sí, nadie está diciendo que no, no tenemos. Por lo tanto, como bien dicen, resulta muy difícil saber cómo se pronunciaba. Sí, pero tampoco partimos de la nada. Hay conjeturas basadas en estudios y esos estudios son los textos. Lo que debemos siempre considerar es que el estudio del latín, primero, ahorita ya hay otras moditas, pero primero fue un estudio, es un estudio documental que me va a servir ¿para qué? Para darle soporte a estudios y principalmente estudios
académicos. Que ahorita ya haya gente que le gusta reunirse y hablar y rememorar aquello y quieren hacer, que también son experimentos de la lengua latina como si fuera una lengua hablada, pues muy respetable su estudio y muy respetable su uso, pero de que latín es una lengua documental, no hay duda. Y de que se trabaja en traducción, esa es otra cuestión, ¿no? Porque saber naturalmente cómo hablamos una lengua no me lleva a conocerla, no me lleva a conocerla. Y la prueba está que nosotros hablamos español, pero muchas veces no sabemos español, ¿no? Tan solo es muy dicho por los maestros de redacción el que no utilicemos los gerundios porque los utilizamos mal. Bueno, los utilizamos mal, pero nos damos a entender. Decía mi tía, siempre pongo a mi pobre tía de ejemplo, lo dije mal, pero me entendiste. ¿Mm? Pero cuando nosotros redactamos, tenemos que cuidar las formas, ¿no? Tenemos que irnos a la lengua estándar, a la lengua de diccionario, de normas, de cánones. Bueno, pues esos cambios que vamos haciendo los hablantes, poco a poco, en la lengua latina y en la lengua griega y en el conjunto de lo que se denomina lenguas clásicas, o sea, lenguas documentales, se manifiesta como normas que dicen unas palabras y de tal época a tal época fue ay y de tal época a tal época fue ay. Es un proceso que se va haciendo, que se va desarrollando con el paso del tiempo, de los años. Hoy estamos siendo testigo de ello, por ejemplo, con la palabra oscuro, ¿no? Todavía hoy hay quien dice obscuro y hay quien dice oscuro. ¿Y cuál es lo correcto? Las dos formas son correctas. Ajá. Bien. Lo mismo pasó en algún momento con AE y con AI, pero todo esto, todos esos estudios que hacen quienes se dedican a la gramática histórica, es que lo primero, el punto de partida fue que la I fue la marca del plural y de ahí vino toda la serie de evoluciones fonéticas. ¿Quiénes son, repito, y no me importa detenerme un tiempo en esto, insistir en esto, quiénes son los únicos responsables de esa evolución fonética? Ni gramáticos, ni lingüistas, ni doctores, ni postdoctores. Los únicos responsables de estos cambios fonéticos somos los hablantes. Somos quienes hacemos esos cambios, ¿no? Entonces aquí tengo que ya al final el lingüista llegó y registró el más utilizado de los cambios o el último y registró, quizá en orden de frecuencia, la terminación ay. Ya está, esa es mi terminación. Recuerden que si tienen duditas, si tienen alguna pregunta, inmediatamente ahí me mandan un mensajito para que yo la pueda responder, ¿no? Entonces ya está. Ahora quiero que todos sean, siempre lo digo así, una especie de, como de esquizofrénicos, ¿no? En el mejor de los sentidos, les estoy diciendo esquizofrénicos, es decir, quiero que vean aquí, en esta E que ya está abierta, quiero que vean una I. Originalmente fue una I, pero después dio como resultado ahí una E. Ya está. Quiero que veamos eso. Vamos en búsqueda de las IES, de la I, porque era la marca del plural. Bueno, arriba en el cuadrito que está en singular, acuérdense que la parte de arriba es propia, es el cuadro del singular. En color rojo les puse los neutros. Y lo primero que habíamos dicho de los neutros es que los neutros tienen, y que es bien importante y va a ser muy, muy importante siempre, en el latín, en el griego, va a ser muy importante que siempre los casos más importantes, que son el nominativo y el acusativo. ¿Por qué? Porque precisamente son los casos del sujeto y del objeto directo, siempre en los neutros son iguales. Por eso aquí tengo verbum, tengo verbum, lo están viendo, y abajo tengo de nuevo verbum en plural. Me voy al otro neutro de la tercera, mare,
y abajo tengo mare. Me voy al otro neutro ahora imparisílabo, yus y yus. Y me voy a la cuarta, genu y genu. Acuérdense, solo tengo neutros en segunda, en tercera y en cuarta. En primera y en quinta, para nada hay neutros, ¿no? Ahí sí no voy a tener neutros. Ahora, ¿por qué me salto de la historia del plural a los neutros? Para que estudiemos ahora cómo es que se hacen, cómo es que pluralizan nuestros neutros. Bien, nuestros neutros van a pluralizar con el timbre A. Esa es la gran diferencia, ¿no? La marca del plural en las palabras no neutras es la I, que esa I después cambia. Bueno, ¿qué pasa en los neutros? Que los neutros pluralizan en A. Y en español, desgraciadamente, no tenemos un registro de sustantivos neutros, porque en español no hay sustantivos neutros. En español podemos tener pronombres neutros que no pluralizan en A. Nosotros decimos esto es un neutro, pero en plural es esto, refiriéndose a un objeto o a algo, no concreto, y si lo queremos pluralizar, también decimos esto, pero como un colectivo, como un conjunto de cosas. Bueno, en latín se pluraliza en a, y hay una palabra que ustedes utilizan mucho y que todo mundo utilizamos mucho y que es el típico ejemplo de palabra que está en neutro, latina, neutro, y que utilizamos en plural, que es la palabra curriculum. Entonces yo, si pienso en la palabra curriculum, tiene semejanza con la palabra verbum. Entonces, si digo curriculum, también curriculum va a ser la misma forma para el acusativo. Bueno, pues la Academia de la Lengua ha batallado mucho para decirnos que el plural de curriculum no es curriculums, que también la Academia nos ha dicho, se puede castellanizar, o sea, no hacerla que termine en o en lugar de o sea, que en lugar de currículum sea currículo, pero al momento de utilizarla en un escrito, corremos el riesgo de que al dividirla por sílabas o en sílabas, esa palabra sea cacofónica, se vea mal por su terminación, ¿no? Currículo. Bueno, entonces la academia sugiere que si la palabra no se castellaniza, se deje igual en singular y en plural, o sea que sea el currículum y los currículum. Ya, esto fue la última decisión, porque antes se pluralizaba justamente como en latín, o sea, decíamos el currículum y los currícula en A. Entonces, esta es la forma en la que se pluraliza, esta es la forma en la que se pluraliza en latín. Se pluraliza en a. Entonces, si arriba tengo la palabra verbum, ahora en plural voy a tener verba, las palabras. Verba, las palabras. Bien. Ahora, para mar, que es mare, voy a tener un plural, María. No María, ¿eh? María. María. Aquí dice los mares. Entonces, las palabras, los mares, ahí va a hablar de los derechos, digo, déjenme ponerlo también en rojito, los derechos será jura. Fíjense entonces cómo los neutros siempre terminarán en a, jura. Y si hablo de las rodillas, que ahora es lo que más me duele, no, me duele la mano, no la rodilla, tengo que uh, genu es el singular, pero ahora digo genua, y ese es el plural de rodillas. Entonces aquí quiero que observen cómo los neutros plurales
terminan en A. Los demás neutros terminan, perdón, los demás sustantivos terminan en I. Pero ¿qué pasó aquí en la primera? Ah, lo que pasa es que ahí en la primera la I se abrió en E. Siempre que se habla de un cambio vocálico, esos cambios tienen que ver con aperturas y oclusiones vocálicas. La boca se abre o la boca se cierra. Y eso da como origen el cambio de las vocales. Entonces, aquí, ¿qué pasó en la primera declinación? Que la vocal I, que era la original del plural, se abrió en E. ¿Y cómo que se abrió? Ah, los hablantes empezaron de pronto a pronunciar I. Y si digo de pronto, acuérdense que es con el paso del tiempo, ¿no? Después ya un poco sonó muy raro decir luna I y empezaron a decir luna. Pasa algo así como cuando nosotros decimos que el verbo voltearse, si lo digo voltear, si lo digo en infinitivo no hay ningún problema, voltear, porque ahí es la unión de una E con una A. El problema está cuando digo el pasado de la tercera persona. El pasado, en primera, en segunda o en tercera. Yo me volteé, él se volteó y tú te volteaste y él se volteó, pero la primera persona, volteé, es muy complicado poner doble E. Así es como debe ser. Pero generalmente los hablantes, en lugar de voltee, decimos volteé. Eso en el habla, fíjense la diferencia. Casi apostaría en que ustedes quizá digan me volteé, pero no escriben me volteé. Yo esperaría que no. Ajá. Entonces, ese mismo cambio que se hace ¿para qué? Cambio de la vocal que se hace ¿para qué? Para facilitar la pronunciación, es lo que pasó en latín cuando cambió de I a E. Bien, entonces ahí tenemos eh, las lunas, los señores, los niños, los varones y los neutros. Las palabras, los mares, los derechos, las rodillas. Y al final tengo los días. DEI, DEI, que donde se ve claramente mi terminación en I de plural. ¿Sí? Recuerden, vuelvo a decirles que si tienen dudas, ahí me pregunten en el chat. Bien, entonces estoy en plural. Me voy, por favor, ahora a escribir, voy a escribir de una vez voy a escribir el acusativo plural, del neutro, inmediatamente. Porque recuerden que nosotros dijimos que en neutro, los nominativos y los acusativos son iguales. Entonces, que si en un texto yo encuentro verba, puede ser tanto nominativo, es decir, puede ser un sujeto, como puede ser un objeto directo, verba. Bien. Y lo mismo va a pasar con María, y lo mismo va a pasar con Yura, y lo mismo va a pasar con Genoa, ¿no? Ya lo tengo ahí. Esa es una ganancia. Siempre que nosotros tenemos el nominativo neutro, sabemos que ya como premio de oferta tenemos nominativo y acusativo. Eso es siempre en los neutros. Bien. Ahora, ¿qué pasó con esa I del plural? El neutro es otra cosa. Pero ¿qué pasó con esa I que fue la original, que fue nuestra I como marca de singular a plural, de cambio de singular a plural? ¿Qué pasó con esa I en español? En español no se abrió como en la primera declinación. En español hubo otro cambio fonético por el cual la vocal I, en lugar de abrirse, se convirtió en una S. La I se convirtió en una S. Y a eso se le llama cambio fonético. Perdón, a ese cambio fonético se le llama asibilación, ¿no? Asibilación es en donde prevalecen los sonidos silbantes.
No sé, Apuc, tú que estuviste un tiempo viviendo en España y quienes hayan tenido posibilidades de ir a España y quienes ahora tenemos posibilidades de ver videos de españoles y todo eso, antes era más complicado, a lo mejor escuchar extranjeros, ahora es muy fácil por eso, pero uno escucha a los españoles o escucha a personas de otros estados, por ejemplo, los de Tabasco, ¿no? Y escuchas a los de Argentina y diferentes tonos del español y uno piensa, ¿y el español de México cómo se escucha? A veces hay muy malas reproducciones del tono del español de México, ¿no? Dicen eso, ¿verdad, Apu? Que cantadito. Y es a lo que me iba a referir, porque cuando uno ve las películas de Pedro Infante, dices, híjole, aparte que exagera también lo cantadito, es una persona que ni es de aquí reproduciendo, es como las personas norteñas que hablan supuestamente como nosotros hablamos. No sé si tengas esa percepción, por ejemplo, Elvia, ahí en la Pontificia que llegan muchas personas de otros estados y que, pero se engalanan y se lucen supuestamente al querer imitar nuestro acento, que ni les sale, ajá, y lo exageran y terminan viéndose más ridículos ellos. Bueno, pues ahí está, como Pedro Infante. Bueno, pues la percepción de otros extranjeros ante nuestro español, y voy a generalizar, digo, el español de México, es que nosotros hablamos acentuamos demasiado el sonido de la S, el s, 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 ¿no? Aparte de lentos, la S, exactamente, aparte de eso, ¿no? Como viboritas, ajá. Y siempre digo, bueno, nosotros menos en Tabasco y en la costa. Bueno, que ahí justamente son las S intermedias. Bueno, pues esa S, que es una lengua, es un sonido característico en el español de México, hizo que, exacto, también, por eso ahí se puede ver a Puck también, ¿no? Se puede un poco darnos una idea de lo que pudo haber sido ese proceso de asimilación en el plural. ¿No? Entonces, en el plural, nosotros no decimos, por ejemplo, si decimos el hombre, no decimos los hombre y, a lo mejor como pudo haber sido, si hubiera sido más puro desde el latín. Nosotros decimos hombres. Y ahí metemos la S como terminación del plural, que es lo que nos enseñaron desde la primaria, la S es la terminación del plural, y coincide justamente con esa terminación que tengo en la segunda declinación, ¿para qué? Para mi terminación de la tercera en latín. Entonces, si yo hablo de los ciudadanos aquí, no voy a decir el ciudadano en singular ciudadano era chivis, perdón, a veces a veces me confundo y pronuncio, acabo de terminar el curso en la Pontificia y la pronunciación que se hace ahí o la que tengo que hacer ahí es la eclesiástica, yo voy a volver ya cambié mi chip, entonces kiwis, ¿no? Ese es el ciudadano, pero ahora para decir los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, voy a cambiar de is a es. Entonces aquí, ¿cuál es la marca del plural? Es esta S, con una E antes, si quieren. Siempre digo que esta tercera declinación es la terminación, este nominativo plural de la tercera es la terminación que se parece muchísimo más a nuestra terminación del plural en español. Por ejemplo, yo en latín digo oratio, que era el discurso o la oración, ya propiamente, el discurso o la oración. Pero yo digo la oración en español, pero si cambio la oración al plural, digo las oraciones. En latín sería orationes. Si se fijan, en plural, ¿ah? Tanto kiwes como oraciones, fíjense, terminen es como pluralizamos nosotros en español.
Entonces, el plural de la tercera declinación es como en nuestro español, menos los neutros, porque acuérdense que los neutros, que son los que tengo aquí en color rojo, pluralizan en A. Acuérdense de currículum, ahí que su palabra sea currículum. No es currículums, sino en plural, currícula. ¿Mm? Muy bien. Entonces, oraciones. Por lo tanto, kiwes se traduce como los ciudadanos y oraciones se traduce como los discursos. También puede traducirse de manera directa como las oraciones o los discursos, ¿no? Entonces creo que hasta aquí vamos bien. Acuérdense que la historia es que originalmente la marca de plural es la I, esa I se abrió en la primera y en la tercera cambió de I a S. Si quieren aprenderse el nombrecito, está muy bien, pero ese cambio de I en S se le llama asimilación, ¿no? No importa aprendérselo, nada más recordar que implica un cambio de la I a la S. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar en la cuarta? Pues en la cuarta, igual que en la tercera declinación, igualito, la I cambió en S. Y entonces, en lugar de decir, bueno, aquí voy a repetir, pero tengo que hacerles todo el numerito. En lugar de casus, que era la terminación en us, va a quedar igual. Entonces queda casus. Pero aquí, ¿por qué? Considerando que la S, considerando quizá que originalmente el nominativo plural de casus tendría que haber sido casui, que después esa I evolucionó en S y entonces quedó casus. Entonces tengo que originalmente lunae iba a ser lunai. Aquí sí tengo la I. Aquí, en lugar de kives, originalmente iba a ser kivei, pero cambió a S. La I cambió a S. En la primera, la I cambió en E, se abrió. En la segunda, cambió en S. Lo mismo pasa en oraciones. En casus, en lugar de ser casui, ahora tengo casus. O sea, esa I cambió en S. Y en la quinta, observen muy bien que en esta no hubo tampoco cambio. Muchachos, cuando hay muchos cambios y los cambios son fuertes, así como ahora estamos diciendo, pues la I se abre, la I cambia. Esto, acuérdense, sigo insistiendo, son cambios que hacemos los hablantes. Y cuando llega un gramático de la lengua, es que ya estudió ese proceso del habla, sea por medio de escuchar a los hablantes nativos o de revisar en las lenguas documentales, revisar textos. Y esto que yo les comento, como el cambio de la primera a la segunda declinación y de la segunda a la tercera, son procesos históricos, procesos de evolución de la lengua en donde los partícipes de estos cambios, los actores de estos cambios fueron los hablantes. Y no es que se hayan acostado una noche y despertado al otro día con la noticia de a partir de hoy vamos a pronunciar así. No, nadie lo hace así. Nadie. Es un proceso, son usos, ajá, que vamos haciendo y que poco a poco van van cambiando. A ese cambio se le llama evolución. No es porque al hablar de lengua evolucionada no me refiero a que unas sean más cultas que otras, ¿eh? No. Evolución lingüística quiere decir cambio que efectuamos los hablantes, ¿sí? Pues ahí está. Quiero que vean esto, ¿bien? Ya está la marca del plural, ya está. En donde puedo pensar en que es igual nominativo y acusativo, acuérdense, es en los neutros.
Me voy al acusativo. Ahora quiero pensar en el acusativo y quiero recordar que en el singular, qué bueno que lo están entendiendo, Elvia, me da mucho gusto. Quiero pensar que en el acusativo singular, acuérdense, aquí lo voy a marcar de nuevo para ustedes, ahí está en oscurito. Nuestra marca había sido la M. De nuevo, observen cómo en los que están con rojo, que son los neutros, tiene que tener este acusativo igual al de arriba, o sea, igual al nominativo que quedó arriba. Ajá. Sí, Elvia, interrumpe en el momento que quieras, si es la pregunta. ¿Qué pasó, Elvia? Sí, muchas gracias, Ale. Lo que pasa es que ahorita que estás comentando en estos cambios de la lengua, Sí, como siempre nos haces la diferencia, y hace un momento incluso otra vez lo hiciste, sí, con respecto al latín que estamos estudiando, sí. perdón, respecto al latín eclesiástico que nos Ujú. decías. Mi duda es que entonces ha habido esto que comentas, un cambio en la lengua, y es lo que se estudia en la facultad. Sí. Entiendo entonces que el latín eclesiástico no hay ese cambio, lo respetan tal cual fue escrito, ¿es así? Mira, Sobre todo en la pronunciación. no, te voy a decir, No la sé gran si estoy diferencia, bien. fíjate, Elvia, la gran diferencia, y aunque le duele a la iglesia, porque la iglesia ahora, Elvia, la iglesia hoy en día, dice que la única ciudad en donde el latín es, y se glorian de ello, se precian de ello, en donde el latín es la lengua oficial, dicen así, lo expresan de esa manera. Llevo 22 años trabajando, ajá, 22 años trabajando ahí en la Universidad Pontificia y cada año escucho esto. Ahora ya me doy cuenta más de las trampillas de ellos, ¿no? este, la Ciudad del Vaticano, ¿no? La lengua oficial es el latín. Bueno, sí, es la lengua oficial de fíjense, de las comunicaciones oficiales, porque el derecho canónico sigue redactando en latín, sigue redactando en latín. Toda la jurisprudencia, ahí está Fer, que seguramente sus maestros le han contado, o ella en sus clases de no sé qué, pero seguramente instituciones eclesiásticas, no sé si lleven algo así, sepan del derecho canónico, ¿no? Y saben que las comunicaciones oficiales, las sentencias, hay un gran libro de sentencias que se llama La Rota, ¿no? Toda está escrita en latín. Bueno, resulta, la gran diferencia entre ese latín que hoy podrían considerar ellos latín moderno, porque ciertamente hay documentos escritos actuales en latín. Hace poco se hacía con la taxonomía biológica también, pero de pronto los biólogos ya no supieron leer latín y mejor empezaron a redactar en inglés. Bueno, ¿qué pasa? La gran diferencia, ¿cuál es? Que los usuarios o quienes redactan en latín hoy en esos documentos oficiales, las bulas papales y las sentencias de la Rota Canónica, no son usuarios nativos del latín, ¿no? Es como cuando nosotros participamos y escribimos una ponencia internacional y nos piden que sea redactada en inglés. A lo mejor en el área de las humanidades no son tan exigentes con esto, pero, por ejemplo, en las comunicaciones científicas, a fuerza quiero pensar que en economía es igual a PUC, a fuerza se redacta en inglés, ¿no? Pero tú lees una publicación del área de la ciencia y todo tienen que redactar en inglés, siempre, ¿no? Pues antes era así con el latín y la iglesia sigue haciendo lo mismo con el latín, pero ninguno nace teniendo como lengua, hoy en día nadie nace teniendo como lengua materna el inglés, perdón, el latín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un grupo de gente culta, igual que hoy está surgiendo, igualito. A ver, confiese aquí. ¿Quién no ha visto en internet esos grupos? Seguramente todos ya le dieron me gusta a esas páginas que están promoviendo, y así se llama, aprender latín en latín, ¿no?
ya se está promoviendo. Y hay un método muy bueno, y se lo he recomendado, lo he recomendado aquí a ustedes, que se llama Lengua Latina per se Illustrata, que empieza con el Roma in Italia est. Es muy bueno, pero es muy bueno no para trabajar poesía, no para trabajar oratoria, no, a lo mejor sí me va a encaminar hacia allá, pero eso requiere tiempo, ¿sí? Requiere tiempo y la habilidad que se está estudiando en estos cursos de aprender latín en latín no es la habilidad traductológica que es la que precisamos que ustedes trabajen. ¿Por qué precisamos que trabajen esto? Porque van a trabajar van a aprender latín para como medio, como instrumento para sus investigaciones académicas. Parece que ese grupo de personas que se están, y a mí, confieso, acúsame, Elvia, a mí también me están dando ganas de irme a Europa a estudiar en esa escuela, ¿no? En la Vivarium. A mí también, desde luego, pero yo sé latín documental. Entonces ahora ya quiero hablar con más fluidez, porque ya puedo hablar latín, quiero hablar con más fluidez la lengua, pero aguas, voy a intercomunicarme en latín, no voy a trabajar científicamente un texto. Ellos creen que aprender con ese método los va a llevar allá y apelan a que es la forma natural en la que uno habló español. Bueno, pues, ¿verdad, Apuc? Que sabiendo, ¿verdad, Elvia? ¿Verdad, Rolando? Que sabiendo español, porque todos hablamos aquí español, hablando español, si me ponen a leer una traducción de Heidegger, traducción al español de Heidegger, no quiere decir que le voy a entender totalmente. No, claro, tengo que estudiar filosofía para entenderle. No, tengo que estudiar. Entonces, la cuestión ahí es que saber una lengua como lengua materna no me lleva a comprender un documento. De eso, con esa finalidad surgió o revivió el estudio de la lengua latina. Por eso es que la gran diferencia entre el latín documental clásico, digamos, que escribieron en la antigüedad los romanos y el eclesiástico, es que uno eran escritores cuya lengua materna era el latín, los demás no, los demás utilizaron el latín como lengua de estudio. Entonces llegamos a la consideración de que ya a partir de la Edad Media era una lengua que se aprendía y que empezaron a aprender ¿qué? Sectores cultos. Y esos sectores cultos y que el conocimiento nada más estaba abierto para ellos fue la iglesia. Y entonces, como bueno, tengo el Vaticano y como la gran mayoría de estos sectores se encontraban pues en Europa, pues en Italia, empezaron a pronunciar a la italiana. Siempre he dicho que si el Vaticano hubiera estado acá, en el Nuevo Mundo, acá en nuestro México lindo y querido, se hubiera hecho famosa una pronunciación del latín a la mexicana. Y digo se hubiera hecho famosa, ¿por qué? Porque sí hay un latinista muy importante que todavía lo tenemos vivo, que es el doctor Tarcisio Herrera Sapien, de los mejores latinistas mexicanos. Sí hay uno que habla de que hay una pronunciación claramente clásica, que es la reconstruida, hay una pronunciación italiana, que es la de los padres. ¿Por qué? Porque allá ellos en Italia se comunicaban en italiano y pues luego pronunciaban el latín a la italiana. Y hay una pronunciación latinoamericana, que es luego a la mexicana también, y hay una pronunciación española, pero como de España, en donde se cesea. Y cuando digo que hay una pronunciación, no me voy a basar en que yo lo he escuchado a estos usuarios. Sí, naturalmente que hoy puedo escuchar a esos usuarios que aprenden el latín como lengua de estudio. No, me refiero a documentos. En México,
documentos de la Nueva España, documentos del siglo XVI, tienen variantes dialectales que refuerzan estas teorías fonéticas y luego fonológicas de quién, del latín pronunciado a la mexicana. Me refiero a documentos de todos los apologetas y me refiero a documentos del Juan Ginés de Sepúlveda y del Tatabasco y del Fray Alonso de la Veracruz y de todos estos que hablaron de la evangelización, que hablaron de qué, de la enseñanza del latín a los indios y todo esto. Entonces, sí hay grandes documentos que dicen que también acá llegaron a pronunciar de otra manera. Y los indios cuando aprendieron latín, pronunciaban de otra manera. Y ahí está la primera traducción de un documento del náhuatl al latín, que fue un documento sobre medicina y que tendrá escrituras y registros específicos que me llevarán a comprobar que el latín se pronunciaba de otra manera. Claro, la más famosa sigue siendo la pronunciación italiana, por eso después muchos dicen, hay dos pronunciaciones del latín, la reconstruida, que es la clásica, y la reconstruida a partir de las fuentes. ¿Y cuál? La italiana. Pues la que siguen hablando los clérigos, la que siguen hablando los sacerdotes, ¿no? Pero pues no son las únicas, ¿no? Y yo creo que pasa como en todas las lenguas, cuando uno aprende una lengua, pues nunca vamos a dejar de tener acento de extranjero. Así pasó igual con el latín, igualito con el latín, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones, Selvia. Estas son las cuestiones. ¿Que hay que pronunciar como pronuncian allá? Pues sí, pero algo muy cierto en todo esto, que para no caer en anacronismos, que se debe pronunciar de acuerdo a la época de cada texto. Yo siempre he dicho, Elvia, a mí me choca cuando pronuncian Pater noster qui est in caelis, sanctificetur nomentum. No, pues hay que pronunciarlo al italiano, ese sí, Pater noster qui est in celis, ¿no? Ese sí, ¿no? Pero a mí no me gusta que le digan chíchero a Cicerón, ¿no? Para mí es quíquero, ¿no? Entonces, dependiendo la época, sí hay que seguir una u otra pronunciación, claramente. Entonces, esta es la gran cuestión, Elvia. Por eso quizá se generalice y se diga, bueno, en una institución, acá en la UNAM pronunciamos a la clásica, pero hay alumnos cuyos intereses se apegan más a la pronunciación eclesiástica tú eres de la facultad, ahorita te fuiste a hacer un posgrado para allá, pero eres propiamente de la facultad, ¿no? Donde tendrías que en la facultad misma estar haciendo la pronunciación eclesiástica. No sé cuál sea el caso de los intereses de los filósofos. Por ejemplo, me parece que en el derecho también, Fer, la pronunciación que les enseñan es la pronunciación italianizante, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que luego los maestros de latín te dicen, sí, porque hablan del por ejemplo, del códex, civilis, códex civilis, y no les dicen civilis, ¿verdad, Fer? Cuando llegan los maestros a mencionar sus latinajos por ahí. Ajá. Es la italiana la que siguen, exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Ahorita se generaliza por instituciones y se dice en una enseñamos tal pronunciación y en la otra. Pero yo creo que en cuanto se vaya bien aprendiendo una para no, eso sí, lo que no se debe hacer es combinarlas. Eso sí es lo que yo hago, ¿no? Combinarlas no. Eso sí no. Aprender bien una y después ya adaptarla a determinada época, ¿no? Pero sí en la facultad a veces nos casamos con la idea de que siempre a la clásica. En la pontificia siempre a la italiana. Y pues bueno, se hacen unas revolturas muy buenas. Entonces, bueno, no sé si con esto quedó respondido, Elvia. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. No, gracias. Que en cualquier momento que tengan alguna pregunta o algo que
que comentar me dicen, sin mayor problema. Déjenme ver ahora. Es que no sé dónde. Sí, muy bien. Muy bien, déjenme ver porque aquí tengo otro comentario más. Entonces, en economía dicen ceteris paribus. Sí, y dicen ceteris con C, con el sonido en C, no sé. A ver, Apuc, dicen, así, ¿te das cuenta, Apuc, cómo pronuncian ahí a la mexicana? Y decir que si que pronunciar a la mexicana está mal, pues con permiso de quién o qué, o sea, no está mal. O sea que tengo hablantes pronunciando, no está mal, tengo hablantes, es lo que te decía el otro día, Apuc. Está mal, pues de acuerdo a qué, a la percepción de otro hablante moderno, porque tengo adaptaciones más bien de la lengua latina. Lo correcto sí sería que, les digo, para no caer en anacronismos, hacer todo un estudio y decir, voy a pronunciar de esta o de tal o de cual manera. Pero, por ejemplo, como les digo, no soy enemiga de quienes están aprendiendo ahora latín y que incluso les dan vocabulario a los alumnos y que dicen, a ver, entonces, ¿cómo dirías carro? Y te da el maestro, el gran maestro, que mis respetos para el gran Alexander Helmer, mis respetos, pero está enseñando, no es método de él, es el método de la escuela en donde él aprendió, aparte de otros estudios que él tiene, pero están enseñando a qué? A aprender, están enseñando a hablar una lengua. Hablar una lengua no es saber la lengua con finalidades académicas, finalidades de estudio documental. Sí te puede conducir allá, pero implica tiempo, ¿sí? Cualquier usuario del español, el que quieran, puede un día llegar a estudiar un discurso, o puede llegar a estudiar, sí, puede llegar a hacer análisis discursivos. Cualquier usuario de la lengua, el que quieran. Imagínense en la gente más preparada y el niño y la gente menos preparada, en quien quiera, cualquier usuario, pero requiere tiempo. No hay que confundir las cosas, no hay que decir, este es el método efectivo, ni desconocer, porque ahí sí me enojo, Está vendiendo su escuela, está muy bien, está vendiendo sus métodos, está perfecto, pero no hay que desconocer la diferencia entre los dos métodos, ¿no? Y la efectividad de un método frente a otro. Porque por ahí en internet, y ahí sí me enojo, no contesto, porque no tengo tiempo para contestar, pero aquello de que no sirve el método gramatical, pues no sirve para quién. Y ahí sí, no sirve para quién, no sirve para quien tiene como finalidad de estudio, hacer análisis discursivos, hablar, comunicarse en lengua latina, porque ahí lo que me interesa decir es dónde compro un chicle de fresa, pero en latín, pues sí, claro, para él no va a servir. Pero para quien está trabajando documentos y documentos de tal época, ahí me canso a que sí sirve. Y es el camino, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, muchachos, esa es la cuestión, Elvia. Y ahí sí me encrespo defendiendo tantos años enseñando gramática latina. Tantos años, ¿no? Llevo 22 años enseñando gramática griega y latina, clásica, documental, como para que vengan a decir de pronto que no sirve el método, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Bien, y no estoy enojada. Acuérdense que me duele la rodilla. Pero lo que más me duele, ya les dije que es mi teléfono que se estrelló. Miren, ahí está. Se alcanzan a ver mi teléfono estrelladito, pobrecito. Me da tanto dolor, pero bueno. Entonces ya, después de haberme calmado, pues me respiro. No es cierto, no me alteré ni nada. Es apasionante cuando uno defiende lo que hace. Entonces, bueno, ahí tengo ya la diferencia entre mi plural, la I, que pasa, que se conserva, que la veo claramente en la segunda, que la veo en la quinta, que se abre por la ley del menor esfuerzo, los hablantes la abrimos en la primera, y que se asibila o cambia S en la tercera. Ya lo tengo. Ahora, les decía, me voy al acusativo, que sombré para ustedes. Fíjense, ahí no puedo decir sombrié,
¿no? Sombré, ¿por qué sombrear? Está raro, pero pues así tiene que ser. Por ley del menor esfuerzo tendría que cambiarlo. Entonces, sombré para ustedes, aquí está. Habíamos dicho que la marca es la M. La marca es la M. Bueno, pues esa M, ¿qué pasa al cambiarla al plural? Fíjense que en español también conservamos la M. Dicen los que estudian español superior, mis queridísimos hispanistas, los de letras hispánicas, cuentan que estudian esta evolución, que en español también, pues claramente la marca fue la M, nada más que en español ninguna palabra, las palabras que por romanceamiento, las palabras que terminaron en M perdieron esa M final y desapareció. Nosotros no decimos lunam, decimos luna en acusativo. Bueno, pues en plural tendría que haber sido lunams. Pues nada más agrego la S del plural, pero resulta que la M ante la S desaparece. Y entonces nada más cambio la M por la S. Por lo tanto, si tengo en la terminación de una palabra una S precedida de la letra temática, fíjense muy bien lo que les estoy diciendo. La S precedida de la letra temática, ajá, acuérdense que la letra temática se ve en el ablativo singular, voy a repetirlo, la letra temática de la primera es la A, ahí está, de la segunda es la O, observen ahí la terminación O, estoy sombreando lo que estoy mencionando ahora, la letra temática en la cuarta es la U, la marca temática en la quinta es la E, y en la cuarta, no, en tercera no hay letra temática. En la tercera puede haber una alternancia, aunque los sustantivos conservan esa E, ¿ah? Conservan el ablativo de la tercera conserva la E como vocal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa que para cambiar de singular a plural, yo nada más tengo que aumentar la S. Bueno, pues la regla que les estoy dando es más efectiva. Decir que es una S, si la palabra termina en S, es plural. Pero si tiene antes la vocal temática, S, y antes la vocal temática, entonces ahí estoy hablando de qué? Estoy hablando de un acusativo plural. Por lo tanto, el acusativo plural de luna será lunas, mientras el acusativo plural de domini será dominos. Fíjense, ¿qué pasa? S precedida de la letra temática, dominos. ¿Cuál va a ser el acusativo plural de pueri? Pueros. ¿Cuál va a ser el acusativo plural de viri? Viros. ¿Eh? Fíjense muy bien cómo es la S precedida de la letra vocálica. Ahora, ¿cuál va a ser? Aquí nada más a la M en la tercera, que sería kikiwem, quito la M y le agrego la S. Por lo tanto, aquí voy a tener kiwes. Ajá. Aquí surge, pero este es por pura coincidencia, que se ve como que está igual el nominativo y el acusativo. Son otras las razones. Ya el resultado fue el mismo, pero el proceso es distinto, ¿no? Quedó igual en la tercera, nominativo y acusativo, pero no es porque por regla general sea igual, ¿no? Ahora, oraciones, pues también va a quedar igual, oraciones. Oraciones. Ya quedó. Y más bien aquí, en el acusativo, acuérdense, hay que considerar esto, que es una S precedida de vocal temática. Y en la cuarta, de nuevo, vuelvo a tener la S precedida de vocal temática. Casus. Y lo mismo en la quinta, en lugar de di e i,
perdón, en lugar de diem, cambio la M por la S y entonces digo dies, ¿no? Entonces ahí está. Salvo los que están con color rojo porque son los neutros, observen los demás, las demás palabras. Terminan en S y antes de la S está la vocal temática. Entonces se dice que es una S precedida de una vocal temática. ¿Sí? Ese es el acusativo, plural. No quiero saturarlo, soy demasiado. Voy a agarrarme de esta, de esta explicación que les acabo de dar, en donde dice, que les acabo de decir que es ese que me indica plural precedido de letra temática, para decirles, para escribirles a ustedes aquí cuál es la terminación del acusativo, del ablativo plural. Para que vean, ahora estoy escribiendo lunas frente a lunis, lunas frente a lunis. Quiero que vean que las dos palabras, tanto lunas como lunis, terminan en S. Las dos terminan en S. La cuestión es que antes de la S del acusativo hay una letra temática. Y antes de la S del ablativo, la vocal que hay es una I. Y lo mismo va a ser en la segunda, ¿eh? O sea, en la segunda voy a tener dominis. Y para puer, en la segunda voy a tener pueris. Y para viros, en la segunda voy a tener viris. ¿Sí? Observen ahora cómo tanto el acusativo como el ablativo, pues plural, en plural terminan en S, porque es la marca del plural. Pero ¿qué hay antes de la S? Eso es muy importante. Sigo repitiéndolo. Si antes de la S hay una vocal temática, es acusativo. Si antes de la S hay una I, eso es ablativo. Esa I la voy a obtener nuevamente acá en el neutro, no importa, verbis. Lo voy a tener, aquí sí es igual que todo esto sí va a ser en negrito. Nada más en los neutros les estoy escribiendo el que es igual al nominativo. Los dos casos que son iguales, nominativo y acusativo. Entonces, verbis. Entonces, en primera y en segunda, fíjense cómo tienen la terminación en is, en ablativo, que se distingue de la S terminada con letra temática. Bueno, pues esta terminación en is, es una contracción. No sé si ustedes sepan qué es una contracción. Una contracción vocálica es cuando tengo una sílaba, por una palabra de determinado número de sílabas, y de pronto como que se comprimen esas sílabas, se hacen más pequeñas. Eso se le llama contracción. El ejemplo quizá más típico de contracción de una palabra que tenemos en español, hay muchos, ¿no? Pero a lo mejor el que está más a la mano para todos nosotros, en una lengua más ahora que estamos estrenando o que estamos precisando algunas cosas de esa denominación, en la lengua vulgar, o sea, en el habla cotidiana, la navidad frente a natividad, ¿no? Es una palabra que se acorta, ¿no? Entonces, hubo una contracción de la terminación, y esa contracción fue la terminación ibus, o sea, de pronto la terminación ibus que aparece aquí, por ejemplo, en kiwibus, observen la terminación ibus, y que también se conserva aquí en maribus, y que también se conserva aquí en orationibus. ¿Me ven? Y que se conserva ahí en iuribus, a ver si iuribus si me cabe, y si no, iuribus, no la voy a hacer más pequeña.
esta. Ahí está. En iuribus, uy, me faltó una I. Híjole, me faltó una I, espérenme. No se me desesperen. Hago que quepa porque cabe, aunque esté más chiquita. Iuribus, ajá. Esa terminación en ibus que están viendo en toda la tercera declinación, kiwibus, maribus, orationibus, iuribus, esa terminación en ibus, contrae en la primera y en la segunda. Y ya que hoy nos agarró el día de la reflexión de muchas cosas, en cuanto a la evolución fonética, en cuanto a los usos de la lengua, ¿por qué creen que la tercera no haya contraído y sí contrajo en la primera o en la segunda? ¿Por qué? Pues seguramente esto fue producto de ¿qué? De que se utilizaban más unas palabras que otras. O sea, ¿cuáles se utilizaban más? Seguramente las que se utilizaron más fueron la primera y la segunda, ¿no? Se utilizaron más, se hablaban más, había más palabras que se utilizaban en la primera y la segunda que en la tercera. Por eso una evolucionó, cambió a ibus, cambió a is y la otra cambió en ibus. Bien. Los maestros, cuando preparan textos para explicarnos todas estas cosas, nos llegan a explicar que, ¿se acuerdan que les dije que hay marcas diacríticas que distinguen una I breve de una I larga, que es el macrón, que es la rayita? Los maestros que preparan esos textos para estudiantes, textos de estudio, obviamente son de estudios que tienen que ver con la gramática, con la lengua, con la poética quizá. A lo mejor no son tan importantes para alguien que va a hacer estudios conceptuales, ¿no? Le ponen esa marca I y están marcando esa terminación is como larga. ¿Por qué? Porque acuérdense que la terminación es ibus, pero se hace más pequeñita, se contrae. Entonces, como comprimir la terminación ibus en is. Por lo tanto, esto siempre me da como resultado un sonido vocálico, pero largo. ¿Por qué? Porque equivale a muchas vocales juntas, pegaditas. ¿Sí? Bien. Entonces hace lunis, dominis, pueris, viris y verbis. Sin duda, y sin la presunción de decir, sé el texto, ¿no? Conozco perfectamente el autor, la cita, la época y no. No, nada más, por pura lógica de evolución lingüística, por pura lógica. Seguramente en algún momento alguien, en lugar de decir lunis, dijo lunibus. Y alguien, en lugar de decir dominis, dijo dominibus. ¿Por qué? Porque esa era la terminación original. Esa era la terminación original. Quizás se oiga extraño que hoy en día alguien nos diga feliz natividad. Sí hay quienes lo dicen, pero lo dicen con cierta intencionalidad. Feliz natividad frente a feliz Navidad. Y quizás siga siendo en ámbitos religiosos, Selvia, cuando dicen natividad por Navidad, ¿no? Y por cuestiones conceptuales también. Entonces, esto habla de evolución fonética. La evolución, repito, que hacemos los mismos hablantes. Fíjense, y luego menciono algunos porque son los filósofos, ¿no? Fíjense luego, por ejemplo, nosotros para decimos el sujeto, ya decimos el sujeto. Nadie dice subjeto, que venía de ahí. Pero si hablamos de subjetividad, esa B ante la J desapareció, pero desapareció en ciertas palabras, porque en otras se quedó ya así, sin cambios, y son curiosamente palabras conceptuales. Hablo de la subjetividad ya se conoce como un concepto específico para determinadas disciplinas, ¿no? Y lo mismo pasa en filosofía cuando me hablan de la sustancia y la substancia, ¿no? Una cosa es hablar de sustancias, a lo mejor en química, y otra cosa es en filosofía hablar de las substancias,
¿no? Entonces, son más cuestiones conceptuales que frenan su evolución, pero son cuestiones de estudio que frenan su evolución. En el habla todos vamos a decir, en el habla común de intercomunicación, vamos a decir sustancia. Cuando se habla del concepto filosófico ya se utiliza otra cuestión, pero no me imagino un químico diciendo la sustancia, a menos que no sé qué tipo de estudios haga en particular. No está ahora nuestra química, pero seguramente en algún momento va a escuchar esto, ¿no? Entonces ahí está, de nuevo. Esto lo traje desde el acusativo. El acusativo y el ablativo, los dos terminan en S, los dos. Nada más que antes de la S puedo tener una letra temática. Si tengo una letra temática es acusativo. Si tengo una I es ablativo. Y esa I del ablativo es una desinencia contracta del original ibus, que fue la desinencia original y que se conserva en la tercera declinación, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, fíjense lo que pasó muy bien, Elvia, gracias. Fíjense lo que pasó en la quinta declinación. En la quinta declinación, fíjense en el ablativo, la terminación fue diebus. Quiero que se fijen que en diebus, igual que en ibus de la tercera, tampoco hubo una contracción, tampoco hubo una simplificación de la terminación. Es más, ahí en la terminación ebus, antes de bus aparece su terminación, perdón, su letra temática E, ¿no? Entonces ahí está muy clara que es de la quinta, y ya. Esto habla de menos evolución aún, esto habla de que si la tercera se usó menos que la primera y la segunda, pues la quinta se utilizó mucho menos. ¿Cuáles son las declinaciones que más se utilizan? Pues primera y segunda. Y después de esas dos, pues la tercera. Entonces, en ese orden, primera, segunda y tercera, en ese orden, primera, segunda y tercera. Por eso los gramáticos decidieron escribir primero la primera y luego la segunda y luego la tercera. También una cuestión de uso que tiene que ver con la apertura vocálica. Fíjense, tan solo hoy en día, cuando inventamos un verbo, piensen en el verbo más increíble que puedan inventar. Escríbanme ahí en el chat un verbo, invéntense un verbo, o de los nuevos verbos que está ahora de moda. No me vayan a poner el de reggaetonear, ¿eh? Pongan uno. A ver, pónganlo. Es que el que quieran, un verbo nuevo. Un verbo muy, muy de moda. De esos nuevos que se van inventando ahora. Anímense. No vayan a poner chatear porque ese ya es viejo. Ese ya es de mi época. A ver, pónganme uno. No le piensen mucho. Eso, muy bien. Toquear, muy bien. Escanear, guachar, muy bien, Frida. Que todos vienen hasta Rolando lo está escribiendo perfectamente con la primera, ¿no? Y guachar ya está, viene es un anglicismo, pero ya está castellanizado. Muy bien, perfectamente. Ándale, Justin, pon uno. Ándale, Elvia. Pongan uno, pongan otro. Ándale, a Puc. Que teníamos ahí vivorear, chismear, alguna vez alguien dijo tiburonizar. Ay, Dios mío, ¿qué será tiburonizar? Bueno, ¿no? Farolear, bien, Frida. Farolear, guachar, bien. Petatear, muy bien, Apuc, que ahí está el petatear C, pero es petatear, chapulinear. Híjole, qué padre está ese, Justin. Chapulinear, ¿qué será chapulinear? Muy bien, chapulinear. Ahora, observen cómo todos estos verbos, ¿no? Todos estos verbos terminan en ar. Bien sintomático que la vocal, todos los que estamos inventando ahorita terminan en ar. Todos.
la vocal más fácil, es la vocal más abiertota, ¿no? La más fácil. Entonces, por eso, fíjense, la primera declinación fue de nuestras más usadas, de las más abiertas. Es que ahora sí decimos, ¿de qué hay más verbos? En ar, er, ir, pues no hay más verbos en ar. Y ahí está la prueba de cuántos que nos estamos inventando, ¿no? Bien, entonces, en ese orden de uso, ¿no? Las más, y justamente porque tienen vocal de unión, perdón, porque tienen vocal temática, son la primera, la segunda y al final la tercera, aunque sea temática. Ya habíamos visto, mira, dice carrancear también está muy buena. Ya habíamos visto ahora que carrancear, Rolando, acá nosotros lo entendemos como robar, ¿no? Pero tiene otros sentidos. Por ejemplo, en San Luis Potosí hay una calle muy famosa que se llama Carranza. Entonces, ellos, igual que en muchos lugares, hay mucha calle que se llama Carranza, pero para ellos, carrancear quiere decir pasear por esa calle. Como si nosotros pensáramos en nuestra calle Madero, ¿no? Que es muy famosa y que nos la cerraron esta vez, y dijéramos maderear. Híjole, sonaría muy feo. Sonaría medio raro decir maderear, pero es caminar por la calle Carranza, caminar por la... Pero para nosotros aquí, al menos en la Ciudad de México y más hacia el sur, es como robar, el equivalente a robar. Quién sabe qué relación tenga con Carranza, carrancear y robar, pero bueno, ahí va. Entonces, fíjense muy bien, ¿por qué les comento todo esto? Para que vean cómo ese registro de la gramática que dejaron estos hombres muy estudiosos de la lengua, que vinieron y lo convirtieron en reglas y que para nosotros ya es la primera, la segunda, la tercera, cuarta y quinta declinación, tiene un porqué. Tiene que ver justamente con procesos con procesos muy naturales como es el habla, pero ellos los pusieron por escrito, ¿no? Tenía un maestro que decía, el hombre habla, el hombre se comunica, después vienen los lingüistas con sus ficciones y hacen las reglas. Bueno, pues sí, muy sus ficciones, pero gracias a ellos tenemos esta oportunidad de conocer cómo fue la evolución de la lengua, claramente. Yo sé que a todos nos choca la academia, pero finalmente la academia está dejando un registro de todos estos usos y que es información muy, muy importante. Que la academia sirve, las reglas y normas de la academia son válidas para un cierto tipo de registros, para registros académicos formales. Es importantísima la academia. Yo estoy de acuerdo cuando alguien critica a la academia en una noción, en un sentido comunicativo, pero en un sentido formal, no señor, porque eso nada más implica desconocimiento, ¿no? Bien, entonces no hay que desconocer todo esto. Entonces, claramente tengo la terminación ebus. ¿Por qué completa? ¿Por qué no contracta esa terminación? Porque es una declinación, la quinta, que casi no se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque hay palabras que se asimilan a ellas y que va a hacer que se reduzca esta declinación, la quinta, que es la primera. Por eso hablamos de una asimilación de la quinta con la primera y de la cuarta con la segunda, porque su sonido vocálico es muy parecido. Bueno, entonces, sí, la terminación, ya es lo último que voy a ver, ¿eh? Si la terminación del ablativo fue ebus, ebus con su letra temática antes de bus, ¿cuál? Fíjense muy bien, van a ver muy lógico que la terminación, la posible terminación de déjenme ponerle aquí más pequeñito este número, la posible terminación del ablativo de la cuarta fuera casubus, pero hay pocos registros. Los registros, mayor número de registros, le indicó a los gramáticos, la mayor parte de esos registros, que la terminación ubos cambió en ibus. ¿Sí? Cuando digo la mayor parte de los registros, es que acuérdense que las reglas son cuestiones estadísticas. Cuando se habla de una normalidad, de establecer normas, tienen que ver con el mayor número de registros. ¿Sí?
Entonces, seguramente habrá textos, de nuevo les digo, habrá registros que conservaron ubus, y registros que cambiaron esa U por I, y esa fue la constante. Por eso, igual que en la tercera, se dice ya al final que la terminación del ablativo plural, del ablativo plural de la tercera fue en ibus y no en ubus. Entonces, observen, de la tercera hacia la quinta, hacia allá, hacia la quinta, hacia el lado derecho, observen, hubo una tendencia a que no se contrajera, a que no contrajera esa desinencia. Y observen en las dos de la izquierda, las más usadas, la primera y la segunda. Observen cómo la primera y la segunda sí tienen la declinación contracta, con terminación en is. Esa claramente sí tiene terminación en is. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Esa va a ser una cuestión muy, muy, muy clara. ¿Y cómo llego a esto? Oye, si no, ahí está la otra, ¿eh? Sí, ahí mismo debe estar la otra. Entonces, ¿cómo llego justamente a esta cuestión? Es una negra. A ver, espérenme. Okay. Entonces, ¿cómo llego a esta situación? A explicarles esto. Perdón, ¿cómo llego a esto? Porque yo tengo que, estoy en el acusativo plural, que tenía, al ser plural, tiene como marca una S. Pero antes de esa S hay una letra temática. Ya con eso ustedes van a recordar que esto es un acusativo plural. S y antes una letra temática. Acuérdense que mis letras temáticas, y voy a hacer primero en ascenso, perdón, en descenso, la boca se va cerrando. Más bien de abierto a cerrado. Voy a abrir la boca en A, la cierro un poco en O y la cierro totalmente en I. Y después de nuevo la empiezo a abrir. U, más abierto, y I, U, un poquito más abierta, y al final la abro de nuevo en E. Entonces la boca se abre, se cierra poco a poco hasta el punto de que casi cierra totalmente y después se vuelve a abrir, pero no violentamente, se abre poco a poquito. Esa es la historia de primera abierta, segunda cerradita y tercera cerrada. Cuarta cerradita y quinta abierta. ¿Sí? Entonces esa es la historia de abrir, cerrar y después abrir. Entonces fíjense cómo las contractas totalmente son primera y segunda. O terminación is o terminación ibus. Si termina en is, es contracción de ibus. Por lo tanto, esa is es larga. ¿No? Esa is fue larga. Y aquí voy a terminar de ponerles el macrón para que vean que esa terminación es larga. Fíjense, esta terminación del macrón, fíjense este macrón, ahí a ver si, no se ve, está un poquito más grande en mi pantalla, pero, no, sí, lo puedo hacer más pequeñito. A ver, no, si la tecnología les digo que no se me da. A ver si ahí quedó perfectamente. Fíjense, esta terminación, no se ve, tengo que cerrarlo un poquito más, a ver si la alcanzan a ver. Fíjense esta terminación en is de la segunda. Aquí está, la voy a marcar, la voy a sombrar para ustedes. Vean esa terminación en is. Esa terminación no es larga. No es larga, ya punto, no es larga. Pero esta terminación, esta is, sí es larga. Y ahora ustedes ya saben por qué es larga. Es larga porque resulta la contracción de ibus. Aquí tendría que haber sido abus, aquí tendría que haber sido obus, pero se reduce en is. Eso es todo lo que voy a ver ahora, ¿eh? Eso es toditito lo que voy a ver ahora. A ver, Apuc pregunta, dice, genibus, sí, totalmente, totalmente. Creo que ahí, sí, ay, perdón, lo puse casus, no sé por qué me fui al casus Apuc. Sí, Apuc, totalmente. Genibus, sí. Sí, totalmente. No sé por qué. Mira, me llamó el masculino que está junto. Sí, es de las rodillas, tiene que ser genibus. Muy bien, muy buena observación. Ahí está. Entonces, nada más que, repito, ahora vimos características de los plurales en nominativo
Vimos cómo es que cambia del acusativo singular al acusativo plural. Vimos que los neutros plurales pluralizan en A como currículum. En español tendría que ser currícula, no currículums, currícula. Y vimos, de nuevo, esta relación entre la S precedida de vocal, acusativo, pero si tengo S precedida de una I, siempre es contracción de I. Vamos a jugar con ejercicios de identificación de casos, de estos casos que voy viendo, la próxima. A ver si les pongo más al ratito una lista de estas palabras, les pongo una lista, varias palabritas de estas en un documento, lo subo ahí a su... Pero recuerden esto, no se me presionen y lo más seguro es que ese material esté ahí para que lo trabajemos el lunes. ¿Les parece? Yo creo que con esto terminamos para no saturarnos de tanto. Varias cosas muy importantes vimos ahora y seguimos con esta terminación, con estas terminaciones, que le estamos invirtiendo tiempo a esta tablita, pero créanme que nos va a servir para adelantar muchas cosas. Si no tienen alguna pregunta, no sé, a ver, 3 segundos para que me digan si hay alguna pregunta, y si no, pues damos por terminada la sesión ahora. Creo que ya está. El texto, está en el texto lo tienen en el Drive, Elvia. No sé si tienes acceso ahí al Drive, a la carpeta Drive. Creo que todo mundo tiene acceso. Si no, les vuelvo a mandar la liga para que rápidamente. Sí, Elvia, ahí está. Ahí tienen los textos de Patricia Villaseñor, ¿no? Entonces, pues ya con esto, muchachos, no sé si tengan alguna duda. Si no, terminamos y nos vemos el próximo lunes para continuar con esto. ¿Sale? Pues muchas gracias, muchas gracias. Creo que ya se está desinflamando, ya la puedo mover más. ¿Ok? Pórtense bien, muchachos. Chao, chao. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta el lunes. Chao. Que estén bien.